partir de este momento vamos a empezar a hablar del software de CIPE. El software de CIPE, como saben, tiene varias áreas de trabajo porque pretendemos abarcar varias de las facetas o de las partes de un proyecto, desde las estructuras, pasando por las instalaciones, por la gestión y la documentación, pero vamos a centrarnos hoy en las estructuras, puesto que tenemos un tiempo limitado, y dentro de las estructuras vamos a hablar fundamentalmente, porque ya ven que tenemos una colección grande de programas, vamos a centrarnos fundamentalmente en el área de estructuras para el cálculo de edificios o estructuras, digamos, algo más desde sencillas a complejas y dejando quizá para otra ocasión otros programas o aplicaciones más específicas que podríamos hablar, pero que dado el tiempo no vamos a poder explicarlas completamente. Como ven, en esta parte de la izquierda tenemos un primer programa que es CIPECAD. CIPECAD es un programa que está pensado para el cálculo de estructuras de edificios, aunque también podemos calcular otro tipo de estructuras de obra civil, como pueden ser puentes, pasarelas y otro tipo de estructuras singulares, siempre utilizando los elementos estructurales que dispone el programa. Generador de pórticos es un programa que nos permite calcular las correas de cubierta de una nave y obtener las cargas gravitatorias y las cargas de viento y poder exportarlo a otro programa que llamamos CIPE 3D, que es otro programa muy similar a CIPECAD, pero que tiene una mayor generalidad en cuanto a la definición de los elementos estructurales. Tenemos ya otro tipo de aplicaciones en las que hoy no entraré, como es el CIPEConnect para dimensionar, editar uniones metálicas, muros pantalla para calcular muros de sótano acodalados o con anclajes activos o pasivos, muros en ménsula de hormigón armado para calcular muros que trabajen en ménsula con su fundación en zapata corrida, y luego otra serie de programas para comprobar punzonado, cálculo de escaleras aisladas, cálculo de una losa aislada, una ménsula corta, un pequeño muro de sótano, una viga de gran altura, zapatas, encepados, vigas continuas de concreto, marcos o pasos inferiores, cajones de carretera. Y bueno, pues ven aquí una versión libre que es la misma, el CIPE 3D, solo que esta versión, si ustedes se instalan CIPE, la pueden utilizar, pueden introducir estructuras de hasta 50 nudos y 50 barras y dimensionar perfiles metálicos de 10 barras de esa estructura. Bueno, pasemos a CIPECAD, que quizás es el programa estrella de CIPE o el buque insignia, en el cual verán que se puede calcular una gran variedad de estructuras. Vamos a pasar desde los ejemplos más sencillos a ejemplos más complejos. Durante el tiempo que hemos estado a la espera de iniciar esta presentación, yo he ido proyectando una serie de ficheros. Aquí ven, por ejemplo, la planta de una torre. Si quito el DXF y recorremos las sucesivas pisos, verán aquí columnas, losas, vigas, hasta llegar a la cubierta. Y si vemos la vista 3D, pues este es un modelo de una estructura real calculada con el programa CIPECAD. Y como este, pues les he ido mostrando unos cuantos ejemplos. Esta es una torre en México, en Guadalajara. Aquí, pues, por ejemplo, podemos ver una torre que está calculada en Colombia. Vamos a ver también esas imágenes para que se hagan una idea de las cosas que podemos llegar a hacer y de esa forma tener un orden de magnitud
de cuáles son las posibilidades de CIPECAD. Evidentemente, como todo en esta vida, tiene sus bondades y sus limitaciones. Para ser sinceros, pues yo les podría decir que en una gran mayoría de estructuras, un 80-90% del trabajo normal que puede hacer un ingeniero calculando estructuras, pues podrá resolverlo con los programas de CIPE, y siempre hay unas singularidades, unas excepciones en que lógicamente tendremos que tirar de nuestros conocimientos y de otros métodos para poder resolver todo aquello que se plantea en la ingeniería, que son muchos los casos, y pues a lo largo de los años yo sí que me he visto capaz de poder resolver muchísimas estructuras, pero sí es verdad que hay veces que aparecen elementos o singularidades que tenemos que tirar de nuestro bagaje ingenieril para resolverlo. Pero ya ven que podemos calcular edificios de gran magnitud. Bien, pero para no enseñarles todas las cosas que se pueden hacer, vamos a empezar por cosas muy sencillas para que vayamos entendiendo el funcionamiento del programa. Si yo, por ejemplo, ahora quiero crear un pequeño ejemplo y calcular algo, vamos a hacerlo en directo para que veamos las potencialidades del programa. Vamos a decir que vamos a calcular un ejemplo sencillo. Carlos, ¿me escuchas? Sí. Dame un minuto, quiero ofrecerles aquí la opción de preguntas, si te parece, al final. Bien, ¿Te parece lo bien? único, sí, claro, al final, por supuesto, si en algún momento crees que se debe intercalar alguna pregunta, lo que ocurre es que me lo deberías transmitir tú, pero sería mejor al final, evidentemente. Ok, otro asunto es que ellos tienen en sus computadoras ya instalado el programa, entonces déjame solo explicarles eso para que ellos puedan también tener esa opción. Bien. En sus estaciones de trabajo el programa ya está instalado ahorita en una versión en inglés. Por si acaso ustedes quieren interactuar de una vez con el programa, tienen esa opción. Y las preguntas, si ustedes quieren, por orden al final, solo apúntenlas y las pasamos. Eventualmente, si la pregunta es muy específica, pudiera ser de una vez, ¿ok? Muy bien. Gracias, Carlos. De acuerdo. Pues en ese caso vamos a iniciar y voy a salir del programa CIPECAD para que iniciemos desde el menú, desde el principio, tal como estaba indicando anteriormente. Bien, vamos a empezar con CIPECAD. Abrimos el programa. Normalmente, como ya saben, se pueden instalar los programas de CIPE y en el momento en que intentan arrancar el programa hará una consulta de si tienen permisos esa licencia, y si tienen permisos le permitirá entrar. En el caso de la licencia que yo tengo instalada, puede ser con una protección de llave USB, puede ser una llave USB que se encuentre en la red en la que yo esté conectado, puede ser una licencia con conexión a Internet en donde consultará un servidor de CIPE, y puede ser también una licencia como las que ustedes tienen instaladas en esa aula, en donde son unas licencias que también funcionan en la red de la universidad. Bien, pues siempre que abrimos el programa CIPECAD se nos abre la última obra con la que hemos estado trabajando. A partir de ahí iríamos a la opción en la parte superior izquierda de archivo, nuevo, y crearíamos un archivo. Por defecto entrará en el directorio o carpeta CIPE Ingenieros Proyectos CIPECAD, pero si queremos hacerlo en cualquier otra dirección, con la opción examinar, pues buscaremos en nuestro árbol y lo colocaremos en el sitio que consideremos oportuno. Si no cambiamos, pues será aquí siempre. Vamos a darle un nombre y, por ejemplo, como decía yo, un ejemplo sencillo para empezar. Podemos hacer
una estructura, darle un nombre, estructura en Guatemala de 2 pisos y vamos a por ella. Aceptamos y lo primero que nos pregunta el programa es cómo queremos iniciar esta nueva obra. Obra vacía significará que voy a introducir todos los datos sin más ayudas que mis conocimientos. Puedo importar una obra de Cipe 3D. Cuando veamos Cipe 3D ya veremos cómo podemos crear una obra en CipeCAD. Introducción automática de DXF o DWG. ¿Qué significa esto? Pues significa que si nosotros tenemos unas plantillas de dibujo en DXF o DWG que nos las ha proporcionado el arquitecto y están suficientemente bien estructuradas de manera que las capas, las layers, existan algunas que sean columnas y existan otras en donde podamos definir los contornos, los perímetros, los huecos, pues podremos hacer una lectura y facilitar la entrada de datos. También podemos introducir un IFC. Un IFC que sería un fichero que es el formato de exportación estándar de cualquier programa BIM, pues tipo Revit de Autodesk, tipo Archicad de Graphisoft o Allplan de Nemetschek, por ejemplo, o de Bentley. Aquí hay unos ejemplos por si alguno quiere probarlos en su momento, pues poder ver cómo evoluciona y cómo se van introduciendo los datos. Vamos a hacer una obra vacía. Pulsamos en obra vacía y aceptamos. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es, además de definir lo que ya habíamos definido, pues aquí podemos poner otros datos como propiedad, Universidad del Valle y, bueno, a partir de aquí definiremos la normativa a utilizar. Tenemos que elegir para cada material qué normativa queremos aplicar. Supongamos, por ejemplo, que vamos a utilizar la ASI 31808, que sería la normativa de concreto compatible con las normativas guatemaltecas. En el caso de los aceros, utilizaríamos en aceros conformados y laminados las normas AISI, LRFD, aquí ven todas las que pueden seleccionar. También podríamos utilizar las mexicanas, europeas, en fin, de diferentes países. En el caso de aceros laminados, pues también. Y bueno, si calculamos alguna sección de madera o aluminio, tenemos disponibles los eurocódigos. Si calculamos muros de bloque de concreto prefabricado, tenemos implementada la normativa mexicana. No está todavía implementada la parte correspondiente a mampostería de Guatemala, pero bueno, se obtienen unos resultados bastante próximos. Y bueno, pues si calculan nuestras mixtas, Steel Deck, tenemos otra normativa y a la hora de calcular las fundaciones, pues seguir los criterios de la CEI. Muy bien, validamos nuestra normativa y una vez validada nos aparecerá unos materiales para las losas que podremos seleccionar entre todos los tipificados, tanto para losas, para fundación, para columnas y para muros. Y una vez que ya definamos pisos, podremos diferenciar, en el caso de muros y columnas, diferentes resistencias según el piso. En cuanto al árido, si es que tenemos diferente origen o naturaleza del árido, del agregado grueso, podríamos especificar, según el tipo de elementos, sus tamaños, que nos van a servir para las verificaciones de separación de barras. Por último, podemos seleccionar nuestros aceros y, como ven aquí, en caso de que utilicemos
aluminio, madera, etcétera, pues aquí los definiríamos, los materiales, y aquí abajo verán acciones y coeficientes de pandeo. En cuanto a acciones, bueno, CITECAD es un programa que me permite generar de forma automática con la normativa las acciones de viento y de sismo sobre mi edificio. Bien, en el caso del viento, si activamos la acción del viento, veremos que tenemos varias normativas que podemos seleccionar. Vamos a buscar en esta lista, en la parte inferior, Guatemala. Una vez que hemos seleccionado Guatemala, veremos que me aparece la NSE 2, que es la normativa que tenemos disponible. El viento, en general, actúa en dos direcciones ortogonales según los ejes principales coordenados X e Y, y lo que tenemos que tener en cuenta es que para generar el viento le vamos a pedir unos anchos de banda. El ancho de banda no es ni más ni menos que, si esta fuese la vista en planta del edificio, cuáles son los anchos o longitudes de fachada que están expuestos al viento. De tal manera que el programa lo que va a hacer es calcular la presión unitaria a cada altura, multiplicar por esa longitud de fachada y por la altura de cada piso, y aplicar una fuerza equivalente de viento en el centro de ese piso, puesto que esos pisos van a ser normalmente diafragmas rígidos, y aplicar la resultante de la fuerza de viento en cada piso. Y esto lo va a hacer simplemente si nosotros tenemos un edificio que tiene 10 metros y 8 metros en las dos fachadas, pues tendremos definidas las fachadas y a continuación definiremos la velocidad básica del viento. Para ello, según el emplazamiento y con la ayuda de esta imagen, pues podremos seleccionar la velocidad en kilómetros/hora del viento. A continuación, según la categoría del terreno donde nos encontremos, pues colocaremos la B, C o D en según qué dirección. Si tenemos diferentes direcciones según el viento, pues podremos definir diferentes categorías, y si es única, pues dejaremos única. Y por último indicaremos si la obra es esencial o no lo es. Verán aquí un botón inferior que dice efectos de segundo orden. Pues muy bien, cuando yo quiera y tenga estructuras que son desplazables, traslacionales, pues tendré que calcular el efecto de segundo orden producido por los desplazamientos. En ese caso, puedo activar los efectos de segundo orden y aplicar un método P-delta de cálculo de los efectos de segundo orden, simplemente activando este check y introduciendo un multiplicador de los desplazamientos que no es ni más ni menos que un factor inverso de la rigidez. Si yo reduzco la rigidez a la mitad, mis desplazamientos se multiplicarán por 1 dividido por 0,5, que sería 2. Y por lo tanto, el efecto por esos desplazamientos P-delta pues se verá amplificado. Si ahora aceptamos este diálogo con estos datos, ya sabemos que a partir de este momento me va a calcular las cargas de viento. Si ahora activo la acción sísmica, pues nos pasará lo mismo. Buscamos Guatemala y aquí nos aparece el selector de NSE 10, que es la normativa actual que ustedes tienen. ¿Y qué podemos hacer? ¿Un análisis dinámico modal espectral o un análisis estático por fuerza lateral equivalente? En principio vamos a hacer un análisis dinámico modal espectral que tiene la gran ventaja de que se puede aplicar con generalidad prácticamente a todo tipo de edificios.
tenemos que definir una serie de parámetros que son imprescindibles para poder calcular correctamente mi edificio y para que el programa sepa generar la acción sísmica sobre ese edificio. Tendremos que decirle qué porcentaje o qué tanto por uno de la carga viva se va a actuar simultáneamente en el caso de que ocurra un sismo. Por lo tanto, si no vamos a considerar una simultaneidad de carga viva, pondríamos 0, y si vamos a considerar, por ejemplo, un 25%, pues ponemos 0,25. Eso ya lo que se defina según el uso o la categoría de uso de cada edificio. En cuanto al sistema estructural, nosotros sabemos lo que vamos a definir, es decir, voy a tener un sistema de marcos, un sistema de cajón, un sistema general, de concreto reforzado, A, B, etcétera, ¿no? Entonces, en función de la selección que hagamos del tipo estructural, aquí tenemos una ayuda para que nosotros definamos el factor o coeficiente de modificación de respuesta y el factor de desplazamiento, que nosotros después podremos aquí introducir y seleccionar los valores que se adecúen a la estructura que yo voy a definir. También tendré que definir un factor de redundancia que saben que varía entre 1 y 1,3. Bueno, una de las cosas que tenemos que controlar y que hace de forma automática el programa es si, una vez realizado el análisis dinámico, el cortante dinámico basal es mayor o menor que lo que especifica la norma en comparación con el cortante basal estático. Y esto lo hacemos a través de la definición de nuestro sistema estructural y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcular los periodos fundamentales aproximados según el tipo de estructura para poder obtener el cortante basal estático equivalente y compararlo con el dinámico. Y en función de esa comparativa, amplificar o no los resultados del análisis dinámico. Muy bien. ¿Y qué más tenemos que dar? Pues tendríamos que dar el índice de sismicidad, que son los parámetros de sismo, que, como ustedes conocen mejor que yo, pues su país está dividido en una serie de zonas y en función de esas zonas obtenemos unos parámetros que podemos o seleccionar directamente o, si nos quedan dudas, directamente buscar en el emplazamiento donde se encuentre mi estructura y automáticamente copiará. En este caso vamos a seleccionar Guatemala y aquí tenemos los valores. Por otra parte, tenemos también que definir la categoría del edificio, si es una obra ordinaria, si es importante, si es esencial. Todo esto lo marcamos aquí y tenemos que decir si tenemos amenaza de intensidades sísmicas especiales o no, caso de que la tengamos, qué tipo de falla y qué distancia a la falla más cercana. Todos estos son parámetros que me van a influir en el cálculo del espectro y en la obtención de la acción sísmica. Y luego, por último, tendremos que decir cuántos modos de vibración queremos calcular. Si yo quiero calcular 6, 12, 27 modos, o quiero que él automáticamente me determine los necesarios de tal manera que movilice más del 90% o el porcentaje que yo estime de la masa para que obtenga los resultados correctos. Muy bien. También puedo decir si, en el caso de tener sótanos, todas aquellas plantas que estén bajo rasante, por debajo del terreno, las considero en el modelo dinámico o no para que vibren con mi estructura y se movilicen esas masas o simplemente formen parte del modelo geométrico y de la matriz de rigidez, pero no formen parte del modelo dinámico. Bien, pues con todos estos datos que yo he dado, ya puedo ver mi espectro de cálculo, donde veo mis periodos y mis ordenadas espectrales o coeficiente de amplificación.
Análogamente, para comprobación de los efectos P-delta, también puedo amplificar y considerar la posible magnificación por los efectos de segundo orden. Muy bien, pues hecho todo esto, ya he definido yo mis acciones de tal manera que, introduciendo la geometría y las cargas gravitatorias de mi edificio, pueda obtener estas acciones sin más esfuerzo que el que he hecho hasta ahora. Bien, pues dicho todo esto, aquí, por último, como CIPECAD es un programa que diseña, podremos decirle qué criterios de armado queremos aplicar según la categoría A, B, C, D o F, es decir, si estamos con marcos ordinarios, marcos intermedios, marcos especiales, esas clasificaciones del ACI, para que tengamos una serie de prescripciones que hagan que tengamos que colocar en las zonas confinadas unos estribos a unas determinadas separaciones con unas cuantías, unas armaduras de refuerzo que tengan una relación determinada, y todo esto pues aquí lo tenemos descrito para que lo puedan consultar si lo desean, aunque como luego verán a la hora de diseñar se justifica todo lo que se ha aplicado. También el programa CIPECAD tiene una singularidad, que es el poder meter en el modelo estructural los elementos no estructurales, tales como cerramientos de fachada, tabiques rígidos, de mampostería o de materiales que, no siendo elementos estructurales, me pueden modificar la rigidez de mi estructura. Esto es una opción que tiene el programa y también es lo que llamamos la interacción con la estructura, o podemos directamente nosotros amplificar, debido a que sepamos que hay algún piso débil, y amplifiquemos los esfuerzos en determinados pisos, tanto el cortante como el panel. Si no los consideramos, pues directamente pues, no hacemos esa consideración. Podríamos también comprobar la resistencia al fuego de los elementos estructurales y podríamos crear estados o hipótesis adicionales. Una vez definida mi categoría de uso, yo podría definir más hipótesis adicionales para aplicar pues más cargas de viento o más cargas vivas, simplemente añadiendo hipótesis y después estableciendo las combinaciones o simultaneidades entre ellas. En principio, no vamos a complicar la introducción de datos, vamos simplemente a dejar una carga viva o sobrecarga de uso. Y bien, ¿qué ocurre? Que con todas estas hipótesis de carga vamos a generar unos estados o combinaciones que tenemos en la normativa y que inclusive nosotros podemos modificar. Si yo, por ejemplo, quisiera introducir mis propias combinaciones, podría hacerlo copiándome de las combinaciones básicas, por ejemplo, en este caso, del ACI y del AC7, y modificar mis coeficientes y poner los que yo considere adecuados. En el ejemplo, de momento, no vamos a tocarlas y vamos a dejarlas como están. Bueno, pues si ya todos tienen este diálogo con los datos generados, verán aquí que hay un botón que dice por posición. Este es un botón muy importante en el momento en que uno profundiza en el programa. ¿Por qué? Porque puedo definir la resistencia del acero para cada elemento diferente. Y además tengo una serie de opciones y de tablas que me permiten configurar cómo quiero yo colocar mis redondos, cómo los quiero combinar o qué tipo de opciones quiero utilizar en dimensionamiento de vigas, en armaduras de montaje, si quiero un despiece en taller o in situ, por ejemplo, si quiero considerar
zonas confinadas con solapes o traslapes en la zona de confinamiento o en la zona central de vano. Hay muchísimas opciones que si me pusiera ahora a explicarlas, pues terminaría mi exposición y no habría salido de este diálogo. Así que vamos a aligerar y le vamos a dar a terminar. Bueno, definidos mis datos generales, conozco ya la normativa a aplicar, las acciones que voy a utilizar, mis materiales, y vamos a aceptar. Muy bien. Y ahora me parece como si yo empezase a dibujar en un papel en blanco mi estructura. Y estoy viendo el papel. ¿Y qué es lo primero que voy a hacer? Pues croquisar la posición de las columnas. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y vamos a ver cómo es muy sencillo definir una estructura. Para ello ya hemos pasado de izquierda a derecha creando un archivo, unos datos generales de la obra, y ahora vamos a introducir los datos concretos y la geometría de mi obra. Para ello lo primero es definir mis pisos, mis plantas, y los grupos, que un grupo es una planta o varias plantas o pisos consecutivos que tienen la misma geometría y las mismas cargas. Al tener esa agrupación, al final presentaré los resultados de la envolvente de todos esos pisos que están agrupados entre sí y que son consecutivos, lo cual me facilitará la labor de presentación de los planos de ejecución. Bien, en este caso vamos a definir dos pisos. Pulsamos en nuevas plantas y vamos a definir plantas sueltas. Aceptamos. Y ahora vamos a decir, por ejemplo, que tenemos un nombre de piso que lo vamos a llamar, pues, piso 1. ¿Qué altura va a tener? Pues 3 metros. ¿Qué carga tendré aquí? Bueno, aquí ven que aparece kilonewton metro cuadrado. Yo puedo trabajar en kilonewtons o puedo trabajar en toneladas. Para ello me voy a salir de aquí, aunque hayamos ya metido algún dato, no tiene importancia, y voy a cancelar este diálogo y voy a salir de aquí. Si subimos a la parte superior, donde hay una bolita del mundo, desplegamos y encontramos una opción de unidades. Aquí yo me podría pasar al sistema MKS de metros, kilos, segundo, tonelada, etc. Pero podría haber trabajado en el sistema internacional si lo hubiera querido. Acepto. Y ahora ya sí, cuando yo me venga de nuevo a introducción, plantas, grupos, nuevas plantas, sí que podré introducir ya, aquí pondré piso 1, altura, por ejemplo, 3 metros, una carga viva de 0,2 toneladas metro cuadrado y una carga muerta de pavimentos, tabiquerías, etcétera, de 0,2, por ejemplo. Acepto y ya, si acepto tendría solo un piso, pero imagínense que quiero tener dos. Pues aquí le digo 2 pisos y automáticamente me genera el piso 1 y el que ha llamado forjado 2, que le vamos a cambiar por piso 2. Muy bien. Aceptamos y salimos. Bueno, ya hemos creado 2 pisos y vuelvo otra vez arriba a introducción. Imaginen que queremos meter columnas, que serían pilares. Pues para ello selecciono nuevo pilar y aquí me aparece por defecto una columna de 30 por 30 que puede ser rectangular o puede ser circular o puede ser metálica.
Vamos a dejarlas rectangulares de 30 por 30, por ejemplo. Tiene 2 pisos. Si quisiera que solo llegara al piso 1, con este desplegable lo cambio. Y aquí verán que puede ser con vinculación exterior, que quiere decir que es un apoyo fijo, un empotramiento, o sin vinculación exterior. Es decir, un pilar o una columna puede nacer de una losa de cimentación flotante, de una viga, de otra losa cualquiera, de otro piso, y por lo tanto cuando eso ocurra no tendrá vinculación exterior, tendrá una vinculación interior. Por lo tanto, seleccionaría este botón. En este caso vamos a definir un apoyo fijo en el exterior y vamos a aceptar. Bueno, pues a partir de ahora ya tengo mi cursor que se mueve y yo podría empezar a introducir en cualquier punto, haciendo un clic en el botón izquierdo. Respecto del eje 0, 0, imaginemos que tengo mi origen del primer pilar en la cota 5, 5, y ya he introducido mi primera columna. A continuación me muevo en este eje auxiliar y pincho en un punto cualquiera y acoto 5 también y le doy al intro 2 veces o pulso en el check de OK. Análogamente puedo pinchar aquí e introducir una columna a 3 metros. Bien, pues ahora voy a subir por acá y voy a colocar una columna a 4 metros. Para que me sea más cómodo el trabajo, tengo la opción de ventana completa y lo veré todo más grande. Muy bien, pues voy a introducir en este cruce de líneas auxiliares otra columna y aquí otra columna. Muy bien, ya tengo introducidas 6 columnas. Si ahora hago ventana doble o simplemente muevo las ruedas si tengo ratón, podría introducir otra columna aquí a 6 metros y podría introducir una aquí a 5 metros y otra aquí a 3 metros. Muy bien, pues ya hemos terminado de montar la planta de las columnas de mi edificio y pasaría en la parte inferior a la pestaña que se llama entrada de vigas. Ahora veo que estoy en el piso 1, aquí abajo lo ven. Estas son mis columnas introducidas. ¿Y qué es lo que puedo introducir ahora? Pues vigas. Voy a introducir vigas o muros, lo que yo quiera. Normalmente solo quedan activas aquellas opciones que ahora son utilizables. Las que no son utilizables quedan en gris. Vamos a entrar una viga. Aquí ven todas las tipologías de vigas que podemos meter. Una viga plana rasa de la misma altura de la losa, una viga cualquiera, una serie de vigas en celosía prefabricadas de ferralla, simulaciones de apoyo, vigas con la parte inferior pretensada, vigas de cimentación, sunchos no estructurales o límite, vigas metálicas y bueno, pues aquí tenemos otro tipo. Para cada tipo que yo selecciono me van apareciendo todas las posibles opciones. Luego yo puedo meter una viga rectangular con una cabeza colaborante, con la parte de su altura realzada en forma de T, de la misma altura que la losa, invertida, de la forma que sea, de altura variable. Vamos a quedarnos con el primer tipo y vamos a meter unas vigas, pues por ejemplo, de 30 por 50.
Metemos aquí 30 por 50. Si va a quedar enrasada la cara superior de la losa con la viga, pues la dejamos así, pero si no fuese así la puedo colocar bajo la losa, bajo forjado. Muy bien, pues ahora aceptamos y ya verán que cuando me acerque con mi cursor a una columna me sale un botoncito rojo de captura y yo podría, ahora no hagan nada, voy a hacerlo yo para que lo vean. Si pulso aquí y estiro, pues puedo ir aquí, puedo ir aquí, puedo ir aquí, a cualquier posición. Voy a hacer, por ejemplo, esta viga, otra por aquí, voy a hacer otra por aquí, otra por aquí, y por ejemplo, si ahora quiero trabajar con ortogonalidad, pulso ortogonal y me lanzará vigas ortogonales. Si ahora quiero prolongar este vuelo hasta allá, pues utilizo la opción prolongar viga, digo que se prolongue la viga que es prolongada y me cortaría aquí. Si quiero prolongar esta de aquí a aquí, también la prolongaría aquí. Y ahora borro, por ejemplo, este trozo. Voy a meter una viga cualquiera, le doy al más y digo, pues no, esto va a estar achaflanado. Quito la ortogonalidad y digo, no, va a venir por acá. Y entonces borro estos trocitos y tengo una terminación achaflanada. Voy a meter ahora una viga que va a venir buscando este punto, pues desde aquí a donde yo quiera. Por ejemplo, aquí. O una viga de aquí a aquí. Cada vez que introduzco una viga me sale una interrogación que demuestra que aquí debería yo introducir una losa. Muy bien, voy a borrar todo para que hagamos algo todos juntos. Muy bien, pues vamos a empezar entonces. Nos venimos al menú vigas muros o directamente al icono de entrar viga. Vamos a ir al icono de entrar viga. Pulsamos y además vemos en esta ventanita flotante que podemos meter la viga que habíamos visto de 30 por 50 y que además aquí aparecen una serie de ayudas. Fíjense, yo puedo meter una viga simple, una viga continua o una viga por captura a una plantilla de XF o de WG. Puedo meter ajustando a la izquierda, al centro o a la derecha. Puedo meter con desplazamientos. Y puedo meter una viga recta o una viga en arco para hacer balcones curvos. Entonces tengo aquí muchas opciones para utilizar. Vamos a hacer primero las más sencillas y vamos a hacer aceptar. Pulsamos aquí y vamos a introducir una viga hasta acá. Ahora vamos a hacer una viga de aquí a aquí. Nos venimos aquí y hacemos una viga de aquí a aquí. Ahora otra viga hasta acá. Otra viga en horizontal por acá. Y bien, pues vamos a rematar pues con una viga de aquí a aquí y otra viga de aquí a aquí. Bien, pues hemos creado una geometría cualquiera. Bueno, pues una vez que ya he metido mis vigas, que podría complicarlo todo lo que ustedes quieran, cierro y me vengo a paños. Gestión de paños. Y en esta ventanita flotante le doy al más.
Si quieren saber todo lo que hay en estas ventanas flotantes, pulsando en el iconito o símbolo de CIPE, verán que se despliega en vertical y me aparece el icono con el texto explicativo. Voy a meter un paño. ¿Qué tipo de paño o de losas se pueden definir en CIPE, en CIPECAD? Puedo definir viguetas con los nervios in situ, vigueta prefabricada con zapatilla de celosía armada, vigueta postensada, un perfil metálico o una celosía metálica o joist. Puedo meter una losa hueca. En ese caso tendría que crearme los datos de un fabricante y sus propiedades. Puedo meter un steel deck. Aquí tengo unos determinados fabricantes que me dan una chapa con sus propiedades, o me puedo crear yo mismo mi propia chapa con mi nombre del fabricante próximo que yo tenga con los datos de su chapa. Puedo crear un reticular de casetón perdido, un bidireccional, aligerado, perdido o recuperable. Aquí les damos una biblioteca de CIPE. O yo me puedo crear mi propio tipo y generar toda su geometría y sus pesos y sus propiedades. Puedo hacer una losa maciza. Puedo hacer una losa apoyada en el terreno de fundación y lo puedo dejar por definir y después meto un hueco. Vamos a meter una losa maciza de entrada de 15. Fíjense que es tan sencillo como colocarme encima, pulso y marco una dirección paralela a una viga para el armado. Y me aparece el símbolo de dirección del armado. Si quiero que todas las losas sean iguales, con la opción copiar, simplemente selecciono la que quiero copiar, digo todo lo que quiero copiar y pulsando en los otros huecos ya tendría mi losa. Muy bien. ¿Qué más quiero meter? Pues tengo unas cargas de cerramiento. Voy a decir que tengo unas cargas lineales en vigas de 0,8 asociada a las cargas muertas, que es mi fachada. Añadir, entonces simplemente tocando esta viga, esta, es decir, todas las vigas de mi perímetro, pues ya he colocado mi carga. ¿Qué más cargas puedo poner? Pues en la opción cargas, lo primero que veo son cargas, pues puedo meter una carga puntual, pues por ejemplo de 2 toneladas, en un punto cualquiera. O puedo definir en la opción cargas una superficial de un contorno cualquiera. Voy pulsando de aquí, 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 aquí y por último doy botón derecho y toda esa poligonal encerrada le aplico una carga de 1 tonelada por metro cuadrado. Muy bien, pues ahora ven estos botoncitos de acá, pues si pulso el de en medio veré que tengo 2 grupos y si me sitúo aquí paso al grupo siguiente y aquí verán en color verde los pilares que terminan. Azul, que era en la planta inferior, si bajo grupo verán que estaban en azul y cuando subo grupo y hago ventana completa verán que terminan en verde. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues, hombre, me sería muy bueno copiar de los datos que he metido en el piso 1. Pues digo, opción grupos, copiar de otro grupo.
Digo, pues cópiame los datos de este grupo. Y ya tengo los mismos. Que no tengo esas cargas, borro las cargas. Digo, borrar las cargas superficiales, pues voy tocando aquí y desaparece mi carga. La puntual la borro y las lineales las borro, pues por ejemplo, por captura. Y aquí lo que voy a abrir es un hueco. Yo, por ejemplo, aquí podría meter otras vigas, añadiendo vigas, y para ello, pues, como he hecho antes, en cualquier dirección o ortogonal, uno aquí, otro aquí, y ahora voy a dejar esto hueco para que pueda subir con una escalera. Me voy a la opción paños, gestión de paños, y le digo borrar paño. Si además quiero dejar un hueco de instalaciones, fíjense que en la opción paño tenemos una cosa que es introducir hueco, y puedo introducir un hueco rectangular paralelo a una viga. Pues si digo que selecciono un borde 0 con este tipo y este tipo y pulso paralelo a esta viga un borde, voy a quitar la ortogonalidad, pues me aparece este hueco. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues vamos a la vista 3D. Esto es lo que hemos hecho. Si lo queremos ver más bonito, pues lo podemos ver así. Muy bien. Este es mi modelo estructural. Simplemente he metido geometría como lo haría en un programa BIM. Realmente CIPECAD es un programa BIM que interpreta lo que es una viga, sus dimensiones, una columna, sus dimensiones, etcétera. Y con todo esto ya podríamos lanzar el cálculo. No tenemos que hacer más. Vamos a darle a calcular y le vamos a decir en primer lugar sin diseñar. Muy bien, pues le doy a calcular la estructura sin obtener el armado. Y entonces el programa lo que va a hacer es un modelo de análisis estructural a partir de la geometría que hemos introducido, con el tamaño real de los elementos, columnas, vigas, losas, etcétera. Va a formar una matriz de rigidez, la va a invertir y va a obtener desplazamientos y esfuerzos en todos los elementos, además de resolver el análisis dinámico que, como hemos dicho, y aquí tenemos mi estructura, si le pongo las losas, este es el modelo que ha generado, digamos, un esquema alámbrico con su deformada, aquí lo ven, y podemos ver, por hipótesis, la deformada de peso propio. Fíjense, todas estas son las hipótesis de carga, pues con viento, cómo se deformaría, con el sismo, si queremos ver en el modo 1, esta sería la deformada de mi estructura, pero yo quiero saber los datos sísmicos, es lo que más me interesa ahora. Pues me voy a mis listados, aquí arriba, digo, bueno, quiero saber en primer lugar todo esto del sismo que me ha generado de forma automática, ¿cómo lo ha hecho? Bueno, pues vamos a dar al listado de justificación de la acción sísmica y aquí me aparece un informe. Este informe tiene 10 páginas que lo podemos imprimir, pero vamos a verlo en detalle. ¿Qué es lo primero que me dice? Pues que ha utilizado la NS10, que es la norma de seguridad estructural, etcétera, etcétera. Que ha calculado en un emplazamiento con un índice de sismicidad 4, que las ordenadas espectrales del periodo corto y la ordenada del periodo 1 son
1,3 y 0,5, que los factores de modificación de respuesta y de factor de desplazamiento que hemos dado nosotros en nuestros datos son estos, que he definido 2 pisos de 3 metros, 6 metros tiene mi edificio, y he dicho que para calcular el periodo fundamental estimado y verificar el cortante basal es un edificio tipo C y es una obra ordinaria. Muy bien, he dicho que me considere un 25% de la carga viva, y este es el espectro elástico de aceleraciones que vamos a calcular. ¿Y cómo lo calcula? Pues lo calcula con estas fórmulas que ustedes conocen, con todos estos datos obtenidos de la formulación y del artículo correspondiente, 4331, 4335, etcétera. De ahí sacamos todas las fórmulas y obtenemos los espectros de diseño en la dirección X y en la dirección Y. Él ha calculado 4 modos, de tal manera que ha movilizado el 90,3 en X y el 95,6 en Y, simplemente obteniendo estos 4 modos. Ya estamos viendo aquí que hay unos modos que tienen un periodo, un coeficiente de participación en X, en Y y en YZ, que quiere decir modos rotacionales o de giro, y la masa que ha movilizado en cada dirección. Como ha introducido una estructura asimétrica, en estos modos principales me ha movilizado masa en las 2 direcciones. Y aquí vemos qué porcentaje de masa cada modo ha movilizado. Muy bien, y aquí veo en mi espectro de diseño el rango de periodos desde 0,37 a 0,15, que lo vemos aquí desde 0,15 a 0,37, como ciertamente hemos obtenido la aceleración espectral en la meseta del espectro. ¿Y cuánto vale? Pues aquí vemos para cada dirección cuáles son los 2 modos significativos y la aceleración de cálculo obtenida después de dividir, lógicamente, por mis factores que he definido al principio de modificación de respuesta. Es decir, ya he dividido por 5, que es mi factor de modificación de respuesta. Bueno, por último, y como datos que me sirvan de ayuda, me ha determinado la posición del centro de masas, del centro de rigidez. Aquí los vemos en un esquema gráfico, la excentricidad, y un informe de cuál es el cortante dinámico obtenido mediante la combinación cuadrática completa CQC en cada dirección. Para el modo 1, en la dirección X, 11, el modo 2, 13, y ya vemos que los modos 3 y 4 contribuyen muy poco. Haciendo la combinación cuadrática completa, obtenemos este cortante dinámico. Lo mismo en la dirección Y. Valores que vamos a comparar con los valores aplicados del cortante basal estático, comprobación de acuerdo al punto 152 de obligado cumplimiento. Por tanto, vamos a obtener el cortante dinámico y el cortante estático con esas fórmulas simplificadas en función del tipo de estructura que yo he definido, y aquí vemos que mi cortante estático vale 29 en la dirección X porque tengo un periodo de cálculo estimado de 0,22. Aquí veo cuál es mi masa sísmica movilizada y por lo tanto con esta masa sísmica, con estos cortantes estáticos y con este cortante dinámico, vamos a ver la comprobación de si
mi cortante dinámico es mayor o menor que el 0,85, que el 85% del estático. Pues en este caso, mi cortante dinámico es menor, y al ser menor lo tengo que amplificar. Por eso mi factor de modificación va a ser 1,08 en X y 1,12 en Y, que el programa me lo va a hacer automáticamente. De manera que voy a obtener mis esfuerzos de diseño amplificados para poder diseñar mis vigas, mis columnas, mis losas, etcétera, y no tener que andar modificando los valores de mis momentos, de mis cortantes, de mis axiles, etc. Por último, damos un informe de, bien, yo he hecho un cálculo dinámico y en cada piso podría obtener cuál es el cortante que se me va acumulando piso a piso. Si en el piso 2 en X tengo 12,8 toneladas, en el piso 1 me llegará cimentación 23,48. Y en la dirección Y, pues, otros valores. Si hago el CQC de los cortantes de cada columna, esa sería la fuerza equivalente que cada piso me transmite a las columnas para ir bajando como un cortante hasta la base. Gráficamente vemos aquí cómo en el piso 2 el cortante X y el cortante Y que baja por cada piso y las fuerzas que estamos bajando en cada caso. Con lo cual tenemos una idea muy clara de cuál es el comportamiento de esta estructura. Muy bien. Visto esto, ¿qué más debería yo saber? Pues debería saber mis derivas, que es lo que llamamos distorsiones de pilares o de columnas. Que en definitiva la deriva es el desplazamiento relativo de una columna entre el piso superior y el piso inferior. Esto hay que hacerlo para todos los estados. Las situaciones persistentes y transitorias, ¿cuáles son? Las gravitatorias y las climáticas, las debidas al viento. Gravitatoria y viento, ponemos aquí G y V. ¿Y cuáles son las sísmicas? Pues está claro, en las que interviene la acción sísmica. Entonces, fíjense que aquí tengo columna a columna cuáles son las distorsiones relativas en cada piso expresada en función de la altura. Por lo tanto, yo puedo ver cuál sería la más desfavorable en cada piso y tengo al final un resumen de mis desplomes locales máximos en columnas y en el edificio. Con lo cual puedo controlar si he hecho un buen diseño de mi estructura y si esa estructura tiene la rigidez suficiente para no producirme daños en situación sísmica. Porque estos desplazamientos están controlados. En este caso, pues creo que pasaríamos las exigencias, aunque el programa no lo hace automáticamente, nosotros viendo este informe sabemos inmediatamente si hemos superado o no hemos superado el H100 o el H que corresponde. ¿Qué más podemos ver aquí? Pues los efectos de segundo orden, si queremos ver qué valores me ha calculado y cuánto me va a amplificar. En este caso, este edificio, las amplificaciones por los efectos de segundo orden, pues ven aquí que son muy bajas. Y bueno, pues desde los datos de la obra, que veríamos un informe completo de todos los datos que hemos introducido, de las cargas que hemos definido, de los anchos de banda para viento, las cargas de viento que ha generado automáticamente, bueno, y el sismo que ya lo hemos visto, las cargas lineales que hemos introducido con sus coordenadas, las combinaciones que vamos a aplicar en el cálculo y bueno, pues los datos de mis materiales y de mis columnas. Bueno, pero ¿qué más podríamos haber hecho? Pues hacer el diseño directamente. Si ya doy por bueno esta estructura, cuando yo lanzo mi cálculo,
Inclusive podía decir que me calcule la obra diseñando, que es esta opción. Pues si le doy a esta opción, repetiría otra vez el cálculo de toda mi estructura y terminaría de forma secuencial obteniendo el diseño completo de vigas, de columnas y de losas. Como vamos a ver, una vez que termine, aquí pueden ver el tiempo de cálculo. Yo no sé en su computadora si están lanzando el cálculo o no, pero yo en la mía estoy viendo que ya está diseñando los diferentes pórticos o vigas. Está en el grupo 1, ahora ya está en el grupo 2 y al final diseñará columnas y terminará. Fíjense que no llevamos ni un minuto de cálculo y ya prácticamente está terminando el cálculo. Supongo yo que tardará algo más de un minuto, pero poco más. Ya estamos con las columnas y llevamos pues poco más de un minuto de tiempo transcurrido. Terminadas las agrupaciones, pues ya me advierte en un informe final que ha hecho el diseño por capacidad de vigas, columnas, que tiene algún error en el diseño de las columnas 4 y 5 y que las flechas en las losas las debemos comprobar nosotros. Muy bien, pues ya lo sé. Entonces veo que aquí tengo dos columnas que no me cumplen y me las coloca contorneándolas en rojo. Vamos a ver por qué. Yo me voy a la pestaña Resultados y ahora a mí me está mostrando en las vistas la armadura de losas que voy a desactivar y voy a dejar solo las columnas. Voy a ver ahora visibles mis referencias. En esta opción de vistas voy a marcar visibles y veo que mi columna 4 y mi columna 5 efectivamente no cumplen. Vamos a ver por qué. Me voy a pilares, editar y toco la columna 4. Bien, aquí vemos un esquema de mis dos columnas en el piso 2, en el piso 1, la 4, la 5. Vamos a ver la 4. Fíjense que veo aquí un esquema de la planta y estoy en la columna 4. Aquí tengo los esfuerzos pésimos ya, que ya están mayorados por mis coeficientes de combinación, los que corresponda para todas las combinaciones. Y fíjense que aquí tengo el axil, los momentos, los cortantes. Aquí vería las combinaciones pésimas que han intervenido para determinar los máximos esfuerzos. Y aquí en las comprobaciones o verificaciones, la verificación de la columna cortante que parece que cumplo. Sin embargo, en la comprobación de axil y momentos, es decir, frente a solicitaciones normales en flexocompresión, parece que en esta combinación no cumple y que en esta otra tampoco cumple con estos armados. Los armados que ya son, como ven aquí arriba, 8 barras del 8. Entonces, podríamos aumentar más, pero es que ya nos estamos pasando de cuantía. Yo puedo entrar a mi listado de verificación, que es muy útil y muy práctico, y ver un resumen de todas las comprobaciones realizadas y cómo me marca en color salmón, como en rojo o suave, cómo esto no me está cumpliendo y por cuánto no me está cumpliendo y qué es lo que no me está cumpliendo. Pues no me está cumpliendo estas fórmulas combinadas simultáneas de axiles con momentos combinados en las dos direcciones. Entonces, como me estoy pasando ya y estoy superando las máximas cuantías, aquí veríamos todas las verificaciones que hace con las fórmulas
correspondientes, con las amplificaciones de momento, etcétera, con las comprobaciones de esbeltez, etcétera, etcétera, con los momentos mínimos. En fin, aquí pueden ver una justificación detallada de todo lo que ha hecho para comprobar si esa columna verifica o no verifica, con los diagramas de deformación y de tensiones en el concreto y en el acero, con los valores de los esfuerzos en el acero y deformaciones unitarias aquí resultantes, y podemos ver los esfuerzos de agotamiento y los esfuerzos de cálculo. Bueno, pues con todo esto, ¿qué ocurre? Que yo no cumplo. Y si no cumplo, ¿qué pasa? Pues que me he quedado corto y tengo que amplificar o mejorar las calidades, o tengo que aumentar secciones. Imaginen, por ejemplo, que decido aumentar secciones y digo, bueno, en esta columna voy a probar si poniéndola de 35 por 35 me verifica. Y perfecto, fíjense que ahora sí que me verifica y además estoy al 98% en esta verificación, pero bueno, ya he entrado. Y quisiera ahora ver la verificación frente a solicitaciones normales, pues ya vemos, estoy al 98,8, cumpliendo. Perfecto. Pues si ya he cumplido en esta, me iría a esta otra columna y fíjense por qué poco no me cumple. Estoy al 100,7. Pues yo mismo o la dejo y acepto el 100,7 o aumento una dimensión. Por ejemplo, si aumento solamente en esta dirección, ¿en qué dirección aumentaría? Pues donde tenga más momentos. Si tengo más momentos en la dirección del eje Y, quiere decir que si aumento en la dimensión X será suficiente. Fíjense que ya me ha entrado aumentando 5 centímetros esta columna. Perfecto. Pues yo terminaría ya mi cálculo, le digo que sí y estarían validadas mis columnas. Claro, fíjense en una cosa, si yo modifico la geometría de mis columnas o de mis vigas, ¿qué ocurre? Que he modificado la matriz de rigidez y entonces lo que debería hacer es recalcular mi estructura, lógicamente. Entonces, evidentemente, una estructura difícil es que de una primera corrida, de una primera pasada, consigamos acertar. Vemos aquí nuestras vigas. Vemos aquí las cargas que puedo desactivar. Voy a quitar las cargas. Veo que están en amarillo. Bueno, pues eso es un pequeño aviso. Algo me está diciendo, no están en rojo. Buena cosa. Si yo me voy a vigas muros y consulto las vigas, por ejemplo, esta o esta o esta, vamos a ver esta. Fíjense que yo estoy viendo aquí, si quiero, mis leyes de momentos que pueden estar decaladas o no. Fíjense que yo puedo ver situaciones persistentes y transitorias o sísmicas, y aquí veo mis leyes, y esta es la propuesta de armaduras que me da el programa y mis avisos de anclaje. Aquí me dice que necesita anclar precisamente porque tengo un momento que se me mete en el apoyo, entonces se me queda corto y me da un aviso de que ha tenido que hacer un anclaje inferior mayor a lo habitual. Y lo mismo le pasa en esta zona precisamente por el sismo. Aquí abajo ven las leyes en verde cubiertas por la armadura base y el refuerzo, y en rojo que sería la necesaria o demandada o requerida por los esfuerzos que tengo aquí. ¿De acuerdo? Aquí vemos una sección y esta sería la distribución de armados inferior que me da
porque aquí me está colocando 4 del 4 y 2 del 4. Luego, lógicamente, están aquí. 4 del 4 más 2 del 4. Bueno, pues esta es una propuesta de armados que me ha hecho el programa. Yo ahora podría ir viendo las diferentes vigas con las propuestas de armado y consultando los posibles errores. Fíjense, por ejemplo, en esta viga, que si yo consulto las comprobaciones, igual que hemos visto en las columnas, yo puedo consultar lo mismo. Verificaciones relativas a disposición de armaduras, armaduras mínimas y máximas, según el artículo 10.5.1, 10.5.3. Pues aquí tenemos la fórmula, los valores, frente a cortante, y tenemos las fórmulas de aplicación con los valores obtenidos, frente a solicitaciones normales, que ya lo hemos visto antes, por torsión, si es que procede, criterios de diseño por sismo, y bueno, pues tanto a lo largo de toda la viga, pues lógicamente en la zona de positivos, en la zona de negativos, fisuración, flecha. Sí, hemos hecho, esta es la historia de cargas de esta viga, que lo ha hecho todo automáticamente. Bien, y si es un problema solamente de anclaje de barras, pues bueno, tenemos opciones para poder modificar, si yo quiero modificar mis patillas y aún así no me gustan como están y yo quiero ponerlas todas de 30, pues yo lo puedo hacer, aunque lógicamente en algún caso pues puede ser que estén muy estrictas o no lleguen a cumplir. Y una vez que yo he hecho todas las modificaciones, pues puedo bloquear mi armado y salir de aquí y guardar las modificaciones. Bien, pues una vez que yo ya he visto mis vigas y mis columnas, pasaría a ver mis losas. Si quiero ver la armadura de refuerzo longitudinal inferior, pues aquí ven la propuesta. En esta banda me propone colocar barras del 3 cada 15, aquí también, y lógicamente en estas zonas irregulares pues tendrá que colocar unos refuerzos de diferentes longitudes. Si quisiéramos ver la armadura superior de la inferior, pues aquí veríamos la propuesta de armados que me haría. Aquí vemos esta armadura que viene hasta acá. Y si me quiero quedar tranquilo de cómo es el cálculo, pues no tengo más que irme a isovalores. Y fíjense aquí que puedo consultar desplazamientos a efectos de comprobar flecha de losas. Puedo ver esfuerzos de dimensionamiento, cortantes, momentos. Puedo ver estos momentos, ¿cómo? Pues puedo verlos por valores, puedo ver cuantías, es decir, centímetros cuadrados de acero por metro. Fíjense que esta zona sería en la dirección X donde más necesito. Si quiero ver la superior, aquí ya vería donde más necesito, 4,49, etcétera. Y lo puedo ver en la dirección Y también. Puedo colocar aquí también y ver mis armaduras, cargas, esfuerzos. Puedo colocar aquí y ver mi armadura longitudinal inferior y la cuantía inferior en la dirección X. Y al ver mi armadura longitudinal, pues puedo inclusive modificarla. Bien, volvamos a resultados. Una vez que yo ya he validado, como he visto antes, mis columnas
que las he arreglado, mis vigas, que las he visto también con sus armados, y mis losas, me faltaría, por ejemplo, calcular la cimentación. Pero claro, acuérdense que hemos modificado esta columna de 30-30 a 35 y a 35-30. Sería obligatorio volver a calcular. Algo que podemos hacer simplemente dándole otra vez y recalculando con estas nuevas dimensiones, haría el análisis completo y además del análisis completo he lanzado también el diseño, otra vez de nuevo, de todos los elementos. Si yo hubiera bloqueado los refuerzos de mis vigas y de mis columnas, lógicamente ahora haría una verificación. En este caso, como no he bloqueado, nada más que creo recordar una viga, todas las demás se me van a diseñar de nuevo. Aquí ya está en el proceso de diseño y tendríamos que volver a repetir los mismos procesos. Verificar derivas, verificar el listado de justificación de la acción sísmica. Realmente lo único que he hecho es aumentar un poquito la rigidez. Luego es posible que lo único que se haya producido es una disminución, aunque pequeña, de los periodos fundamentales y poco más. Entonces, me avisan que haremos una pequeña pausa de unos 20 minutos. Voy simplemente, si me deja el organizador, un par de minutitos más. Lo que voy a hacer es, ya he terminado mi cálculo, pues ahora simplemente definiría mi cimentación, voy a meter solamente zapatas y voy a dimensionar mis zapatas. Bueno, pues volvería a dar otro paso con estas dimensiones mínimas hasta que me entrasen. Ya tendría mi edificio terminado y bueno, si yo quiero saber ahora el cómputo del acero por grupo y de todos los elementos que yo he calculado, pues aquí verán que tengo un resumen donde tengo 2.200 kilos en losas, 1.900 en vigas, 1.117 en columnas, total 5.300 kilos. Gastaré 38,4 metros cúbicos, es una superficie de 283 metros cuadrados y aquí tengo los índices de 0,26 metros cúbicos por metro cuadrado y 36 kilos por metro cuadrado. Lo puedo ver en cada piso y lo puedo exportar también a mi programa de mediciones y presupuestos, en donde puedo seleccionar, dependiendo de dónde me encuentre. Próximamente tendremos el de Guatemala, pues si quiero elegir unos precios próximos, pues por ejemplo de México, seleccionaría el estado y a partir de aquí iría generando mi presupuesto y una vez que terminase de calcular mi medición y presupuesto, obtendría un resultado ya definitivo del importe de coste de esta estructura. Ahora mismo me está calculando inclusive las fundaciones, aunque lo van a ver el resultado, porque he seleccionado México, lo van a ver el resultado en pesos mexicanos, pues simplemente lo vamos a mostrar para que se vea. Aquí verán que el coste es de 257.000 pesos mexicanos. Bien, pues vamos a hacer esa pausa que me indican y volvemos en unos minutos.